muy bien, Claro, todo, claro. todo Porque muy bien, el por doctor dicha. Juan Pablo es muy chineador, él es Muchas cardiólogo gracias, sí. y mira cómo chinea a sus pacientes, es una cosa maravillosa. Doctor, hablando ahora que estamos hablando del café, no tiene que ver con la arritmia, pero porque hay gente que dice que el café sí le provoca cosas. Sí, usted sabe, Nubia, aunque no es lo más frecuente, pero hay gente que sí es muy sensible a la cafeína. Y de Ah, hecho hay pacientes que sí hay que prohibirles ¿en por lo serio? menos que tomen, digamos, cierta cantidad de café. Uy, Justamente en algunos tipos de arritmias. Hay arritmias o palpitaciones en que si la persona toma una cierta carga de cafeína, más bien anda muy acelerado. Sin embargo, por dicha son pocos, ¿verdad? Por dicha son ve, pocos, se ¿verdad? imagina, Sí. Mau. Dicha, no, Ah, yo bueno. no sé qué haría, doc. ¿Verdad? A mí Que también, me ¿verdad? dicen un día, no tome, Café. tómese solo una taza. ¿Verdad? Qué No. torta, ¿verdad? Sí, sí. Qué rico el cafecito, Así. pero bueno, y vamos a hablar de arritmias. Así es. Las arritmias que muchas personas lo padecen y a veces pues las personas se asustan porque no saben cuándo es que usted esa arritmia le está generando o le puede generar algo, que es lo primero que uno piensa, ¿verdad? O cuándo no es peligrosa, ¿verdad? Cuándo sí y cuándo no. Correcto. ¿Y qué es, perdón, doc? ¿Qué es una arritmia? Sí, existen como 50 tipos diferentes de arritmias. Normalmente el corazón lleva un ritmo, digamos, regular. Es como tocar un tamborcito que va irregular, regular de cada latido. Pero arritmias cuando por alguna razón intracardíaca o extracardíaca pierde esa condición de regularidad. Cuando, por ejemplo, escuchamos el corazón tiene dos ruidos, entonces normalmente se escucha como tac, tac, eso es un latido, tac, 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 tac. Entonces él tiene que llevar, digamos, como una ritmicidad. Cuando nos podemos hacer ejercicio, como Nubia hoy en la mañana, ¿verdad? Que Ah, salió sí. a Que correr, llegó, ajá. venía de correr. Que a las 4:30 llegué de correr. Llegó de correr. Exactamente, el corazón entonces se va acelerando progresivamente, pero siempre tiene que tener como esa ritmicidad, ese ritmo. Y de hecho cuando nos tomamos el pulso, digamos, ya sea en el brazo o con algún aparatito o incluso los relojes que miden la frecuencia cardíaca, normalmente, digamos, nos dice están 70 latidos por minuto, están 80. Cuando hacemos ejercicio, si mantenemos el ritmo del ejercicio, deberíamos tener, no sé, 120, 130 latidos por minuto, pero normalmente el corazón tiene esa regularidad. Entonces, arritmia es cuando pierde, digamos, ese ritmo, esa regularidad, y muchas veces la persona ni siquiera lo puede percibir. A veces nos damos cuenta porque revisamos a la persona, le tomamos el pulso o porque se hace un electro. De hecho, es frecuente que la persona, por temas de algún seguro médico o una revisión médica que tenía, ¿verdad? El médico le dice que tiene una arritmia y la persona ni siquiera lo percibe. Ahora, hay muchos tipos de arritmias. Y precisamente lo que queríamos era como traerles algunos tips de cuáles síntomas pueden acompañar algunas arritmias peligrosas. Por ejemplo, si la arritmia o la persona percibe unas palpitaciones de muy alta respuesta, muy rápidas y muy súbitas, digamos que estemos aquí conversando, vacilando, y de repente uno siente un golpe en el pecho y que se le aceleró el corazón, se le quiere salir del pecho, eso hay que ponerle mucha atención, porque nos puede traducir que hayan algunos cortocircuitos o problemas eléctricos ahí en el corazón. Ajá. Perdón, doctor. Para los que tengan consultas, aprovechemos en este momento 8965-9310 o en las redes sociales. ¿Esto es lo mismo que cuando dicen taquicardia o no? Bueno, hay muchas arritmias, Sandy, que se asocian a taquicardias. O sea, hay arritmias que son lentas, o sea, que el corazón pierde el ritmo, pero anda lento. Pero las más tal vez llamativas son justamente cuando entra una arritmia y la persona siente una taquicardia, o sea, lo siente acelerado. Taquicardia es cuando el ritmo cardíaco o el pulso está más de 100 latidos por minuto. Y claro, si ahorita estamos en reposo, digamos que normalmente uno tiene que estar entre 60 y 90 latidos por minuto, y súbitamente me entra una arritmia, casi siempre siente una taquicardia, ¿cierto? Muchas veces la persona lo que llega consultando es que súbitamente el corazón se le aceleró, ¿verdad? Le llegó como a 100 por hora, sentía que se le iba a salir del pecho, entonces ese dato hay que ponerle atención, ¿verdad? Cuando le dicen a uno el pulso, doctor. El pulso es lo mismo que el ritmo cardíaco o que la frecuencia cardíaca. Ajá. Y el pulso normalmente tiene que estar entre 60 y 90 Ese fue el que latidos. usted mencionó ahorita. Sí, correcto, Ok, correcto. ya para abajo de 60. Para abajo de 60 hablamos de bradicardias, que son ritmos lentos, más bien, que muchas veces se asocian a bloqueos. Bueno, algunas arritmias se pueden asociar a ritmos lentos, pero lo más típico es que las arritmias, cuando empiezan a dar problemas, más bien sean con taquicardia, sea hacia arriba. Hacia ¿verdad? arriba. Correcto. Ok. Y ahí es detectable también, doctor, que la persona pueda estar teniendo ya una condición crónica, tal vez. A veces sí, Nubia, o a veces aguda. Por ejemplo, hay algunas infecciones, hay antibióticos, hay medicamentos que tal vez en esos días que yo los utilizo interfieren con el corazón, entonces me producen ciertas arritmias. Entonces, el inicio súbito, digamos, de una arritmia, así que súbitamente siento que se me va a salir el corazón del pecho, la presencia de dolor en el pecho, o sea, que no solo lo sienta acelerado, sino que me empiece un disconfort en el pecho, hay que ponerle mucha atención. Ajá. O a veces la historia es que la persona
estaba ahí, no sé, en la casa, tal vez viendo tele, tranquilo, no era una película de miedo ni nada que lo asustara, y súbitamente se empezó a acelerar y de repente se le fueron las luces. Eso hay que ponerle muchísima atención. O sea, Claro. cualquier palpitación, arritmia o taquicardia que lleve a que la persona pierda la conciencia, siempre tiene que ser una alerta, digamos, tiene que ser una alerta y que idealmente la persona tiene que ir a revisarse, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. A veces la persona, no sé, de repente dice, no, no, seguro era que estaba cansado o no sé, verás qué raro, y no sé, de repente me empezó eso y lo que me acuerdo es que cuando me di cuenta estaba ahí acostado en la cama, no sé ni cómo, eso hay que ponerle atención. O sea, siempre que hay una pérdida de conciencia o que la persona se desvanece, ¿verdad? Se descompensa, hay que ponerle atención. Y cuando late más despacito, también son los mismos síntomas. A veces no, a veces cuando el corazón más bien anda lento, casi siempre lo que empieza a sentir la persona es como cierta debilidad, puede sentir algunos mareos, pero bueno, en algunos casos también hay ciertas arritmias que se asocian a bloqueos, o sea que el corazón anda muy lento y entonces la persona también podría, digamos, perder la conciencia. Entonces siempre, casi que cualquier condición cardíaca en que hay una pérdida de conciencia, que eso se llama síncope, ¿verdad? Cuando perdemos la conciencia transitoriamente, hay que ponerle mucho cuidado, digamos, algo que siempre amerita ir a revisarnos, hacer algunos estudios y buscar la causa, digamos, la causa de lo que le está ocurriendo a la persona. Ujú. Sí, puede ser, doctor, que una enfermedad asociada, no sé, hipertensión o una persona con un diagnóstico crónico, ¿verdad? Hepatopatías y etcétera, desarrollen arritmias. Sí, correcto, Nuria. De hecho, casi que cualquier condición crónica, digamos, que esté descompensado, que esté maltratada, puede llevarme a arritmias. Por ejemplo, el paciente que tiene problema de insuficiencia renal avanzada, muy comúnmente asocia hipertensiones rebeldes y problemas de potasio. Casi siempre el potasio se sube. Entonces, el potasio puede ser un disparador de algunas arritmias. Entonces, Esa es lo que le llaman... se le dice hipercalemia. Esa, ¿verdad? Exactamente. El término médico es hipercalemia, que significa que sube el potasio. Entonces, los potasios muy altos pueden dar temas de arritmias o incluso bloqueos cardíacos. Peligroso. Entonces, exactamente, sí, es una condición a veces peligrosa, ¿verdad? Entonces, los problemas renales crónicos pueden darlo, los problemas en el hígado también, porque, digamos, normalmente produce una cosa que se llama descompensación hidrópica, o sea, hay mucho líquido en el cuerpo, retiene líquido en el estómago. Sí. Entonces, a veces esa condición puede llevar a que digamos, a que también sobrecargue el corazón y se descompense. Qué peligroso, sí. La hipertensión maltratada es de las causas más frecuentes que nos llevan a arritmias y muchas veces arritmias crónicas. También la diabetes es algo que es un poquito más silencioso, pero también puede llevar a condiciones de arritmias, a microinfartos, a insuficiencia cardíaca. Entonces, también un llamado de que si tenemos alguna condición crónica, como Nubia nos dice, También hay que estar... hay que llevar un control adecuado. Ujú. Hay que estar ojo al Cristo, como quien dicen. Ojo al Cristo. Ujú. Sí, por acá ya nos llegan consultas. Muchas gracias. 89659310 y aquí en redes sociales. Nos dice, hola, si uno tiene una arritmia, cuando se está haciendo ejercicio, ¿hasta cuánto pueden llegar las pulsaciones? Sí, buen punto. Bueno, eso hay que calcularlo un poquito de acuerdo a la edad. Tal vez aquí para diferenciar, normalmente con el ejercicio no deberían aparecer arritmias por lo menos peligrosas o sostenidas que llamamos. El ejercicio lo que debería producir es que me debería subir la frecuencia cardíaca, pero a un rango, digamos, normal. Y casi siempre la forma de calcularlo es, hay una fórmula que es 220 menos la edad. Esa es más o menos la frecuencia máxima que podría llegar a mi corazón en un ejercicio máximo, digamos, ¿ok? Pero yo lo que siempre le digo al paciente es que eso hay que individualizarlo. Normalmente de acuerdo a las condiciones del paciente, al riesgo que tenga, a la edad, mira, ahí muchas veces en la consulta le hacemos ahí pues los cálculos y le decimos, mira, Sandino, usted puede llegar tranquilo hasta, no sé, 130 y tener cuidado, no sé, después de 135, 140, tratar de que su ejercicio no lo lleve a esas intensidades porque, bueno, podría haber algún problema cardíaco. Pero el punto aquí es que el ejercicio normalmente debería acelerarme el corazón, subirme el corazón, pero no debería inducir arritmias. Más bien, hay algunas arritmias que aparecen con el ejercicio, que los vemos, digamos, en una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, que pueden ser también peligrosas, ¿verdad? Sí, es posible tal vez, doctor, tanto que se ha escuchado, ¿verdad? Y desgraciadamente se sigue escuchando personas que sufren de muerte súbita. Sí. Estas personas en algún momento habrían presentado algún tipo de arritmia. Sí, vieras que muchas veces, no, más bien qué bueno que tocas ese tema, porque sí, va de la mano de justamente algunas arritmias peligrosas. De hecho, se sabe que muchísimos casos de muertes súbitas lo que hay de fondo es una arritmia peligrosa, ¿Ves? que tal vez no se ha detectado, que tal vez la persona sintió un pequeño palpitar, un día se quiso marear, por ahí sintió algún dolorcillo, pero tal vez no le puso atención
y que horas o días después entra en una arritmia peligrosa que lo lleva a una muerte súbita. Increíble, Sí, 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 qué sí. peligroso. Entonces yo creo que hacer un llamado que siempre es importante la revisión, ¿verdad? Que Sí. irnos a revisar. A veces ante síntomas pequeñitos mejor ser cuidadoso. Descartar, ¿verdad? Sí, comentar todas esas cosas con su médico, ¿verdad? Justamente lo que decía Sandino, digamos hasta qué punto puedo hacer mi ejercicio, cuál es mi frecuencia cardíaca óptima, a dónde es seguro ¿verdad? Que me mantenga, Ajá. qué tipo de actividad puedo hacer y cuáles no. Y después que las enfermedades crónicas también es muy importante tenerlas bien Bien compensaditas. identificada y bien equilibrada. Correcto, correcto, porque entonces eso nos va a prevenir una serie de complicaciones a futuro. Ujú. Bien, por acá nos dicen, buenos días, casi siempre paso con taquicardia y dolor de pecho. Voy, me hacen electro y dicen que todo está bien, pero a veces le falta el aire. Ok, bueno, a veces cuando justamente las taquicardias con la persona tiene el corazón muy acelerado y con falta de aire también hay que poner atención porque puede ser que el corazón se acelere muy rápido y entonces el síntoma que nos da es falta de aire y bueno, a veces hay que trabajar un poquitito el tema del estrés. Hay personas que esas taquicardias obedecen a ansiedad, a falta de acondicionamiento físico, entonces a veces en cada caso hay que tratarlo diferente. Pero muchas veces también esos aceleronazos súbitos, esas taquicardias asociados a falta de aire, puede traducirnos de fondo a algún problemita cardíaco, ¿verdad? Que haya alguna insuficiencia cardíaca, que haya algún soplo, que haya algún dato ahí más avanzado. Entonces es muy importante identificar exactamente qué es lo que está pasando. Y en muchos casos va a ocupar tratamiento, digamos, en muchos casos sí hay que dar un tratamiento específico, ¿verdad? Sí. Medicamento, y ahí es cuando se utiliza el marcapaso. El marcapaso lo usamos, es cierto, en muchos tipos de arritmias, pero sobre todo cuando son arritmias más bien de las lentas, de las que ahora comentábamos, que más bien el corazón en algún momento hace pausas o se pone muy lento, es donde mejor funciona el marcapasos. Ahora, lo que sí está, digamos, llegando al país tal vez en los últimos años, es una tecnología en que algunas arritmias se pueden eliminar por completo, pero haciendo un cateterismo y haciendo, el procedimiento se llama una ablación. Ablación es que se meten unos catéteres casi siempre por la ingle, se llegan hasta el corazón, se busca dónde están los cortocircuitos y entonces se queman, digamos, se hace una ablación que se llama. Ablación es quemar los focos de la arritmia para entonces bloquear ese problemita, ¿verdad? Sí, doctor, aquí dice, hay dos preguntas importantes, bueno, todas son importantes, pero la de Olguita dice, buenos días, tengo 65 años y tengo un ritmo de menos de 60, ¿es normal o tengo que preocuparme? Bueno, tal vez para Olguita y para muchos ahí que nos escuchan, si dijimos que la frecuencia o el ritmo tiene que estar en reposo entre 60 y 90. A veces hay condiciones que se llaman fisiológicas o normales en que podemos estar un poco menos de 60. Por ejemplo, cuando uso algunos medicamentos, de hecho hay algunos medicamentos para el corazón o para la presión que pueden bajar un poquito el ritmo cardíaco. Los problemas de tiroides a veces hacen que mi corazón ande lento. Pero también otra condición, digamos, normal, en que vemos tal vez que uno anda un poquito menos de 60, es la persona que es muy activa. La persona que es muy activa o que hace ejercicio con regularidad, el corazón se acostumbra a estar menos de 60. Como novio, probablemente está como en 40, ¿verdad? Entonces el corazón se acostumbra a estar lentito en reposo. Entonces es una condición más bien por acondicionamiento. Entonces, bajo esas condiciones decimos que no hay ningún problema. Ahora, a veces nos encontramos cosas llamativas. Hemos tenido pacientes que de repente, como la edad de doña Olga, y de repente más bien, no sé, no hace ejercicio porque tiene un problema en la rodilla, es muy sedentario, es estresadísimo. Entonces uno dice, la tiroides anda bien, entonces uno dice, no, esto ya es un problema eléctrico cardíaco. Entonces, dependiendo de qué tanto esté bajita la frecuencia cardíaca, uno sabe que a veces podemos tratarlo con medicamentos y que en algunos otros casos va a terminar en algún momento requiriendo justamente un marcapasos, ¿verdad? Porque es la única forma de corregir esos ritmos muy lentos. Por acá nos dicen, en ocasiones mi corazón empieza a palpitar fuerte y al rato baja la intensidad y empieza a palpitar normal. Ella lo asocia o él con taquicardia. Sí, probablemente justamente sí. Lo que ocurre eso son algunos episodios de taquicardia. Lo otro importante es que no todas las arritmias o las taquicardias, digamos, porque, bueno, a veces es arritmia, a veces una taquicardia, son peligrosas. Hay algunas que obedecen a estrés y de hecho yo creo que a todos nos ha pasado que se llevan un susto, un frenazo ahí en la calle, no sé, una noticia que vio, ¿verdad? Y se asusta, ¿verdad? Y no sé, o lo impresiona, ¿verdad? Entonces que uno se acelera un ratito y se desacelera. Ajá. Pero normalmente hay
un desencadenante claro, digamos, y generalmente esos episodios son de poquitos segundos o pocos minutos, que uno se aceleró, no sé, un minutito y ya el minuto otra vez se quita. Y que no sentí ningún dolor en el pecho, no sentí que me iba a descomponer, no sentí, digamos, que nada raro. Entonces esos episodios de corta duración, donde pues hay un desencadenante claro, un colerón, un susto, una emoción, y al ratito vuelve a la normalidad, pues no hay tampoco de qué preocuparse. Sin embargo, igual siempre les hacemos la recomendación que la persona se vaya a revisar, ¿verdad? Que se vaya a revisar, que se haga por lo menos un electrocardiograma, que lo ausculten bien para ver cómo está su corazón. Sí, aquí doña Ana Isabel dice en el Facebook, me imagino que se refiere a la frecuencia cardíaca, porque dice, mi arritmia cardíaca siempre está por encima de 100, me imagino que es la frecuencia. Ah, sí, sí debe ser, sí. Y dice, incluso ha llegado a 121, y el cardiólogo me dice que no hay de qué preocuparse, pero no estoy tan segura. Digamos, bueno, tal vez aquí el punto es que si es en reposo, si yo todo el tiempo en reposo ando acelerado, sobre todo más de 90 o 100, eso puede ser una condición que es benigna, pero que se llama taquicardia atrial, una taquicardia atrial inapropiada, porque inapropiadamente anda acelerado. Es como, yo le digo a mis pacientes, es como tener el mínimo del carro alto, digamos, que en lugar de estar ahí, no sé, 1000 revoluciones, el mínimo se lo suban, entonces el carro anda, exactamente. Entonces, lo que pasa es que, aunque en sí es una condición benigna, con el tiempo se ha visto, o sea, que si yo paso años de años, todo el tiempo donde mi basal es 100 y cualquier cosita que haga me lo acelere, puede llevar a un problema miocárdico, o sea, puede llevar a que aparezcan ya arritmias crónicas o a que mi corazón con el tiempo vaya perdiendo fuerza. Ahora, si es con ejercicio, no hay ningún problema. Si la persona me dice, no, verás que, no sé, en el quehacer del día a día o cuando salgo a caminar me llega a 120 y todo, no, más bien es una respuesta normal. Entonces ahí habría que revisar bien ese punto, pero si todo el tiempo en reposo ando más de 100 latidos por minuto, a veces tenemos que descartar algunas causas que lo pueden estar produciendo. Y si es algo propiamente intracardíaco, lo que se recomienda actualmente es dejar algunos medicamentos para bajarle un poquito esa intensidad y evitar pues algunas arritmias a futuro o complicaciones a futuro. Bien, por acá una persona de 56 años dice que le da taquicardia, no fuerte, que a veces siente que se va a desmayar, que todo se le oscurece, pero que nunca se ha desmayado, que sí debe ponerle atención a esto. Bueno, sí, más bien que dicha que nos pone este ejemplo, porque esa es una de las condiciones, digamos, de riesgo que hablamos. O sea, vamos a ver, tal vez no sea una de las taquicardias más peligrosas, pero normalmente una taquicardia no debería llevarnos a esto, o sea, no debería llevar al punto que usted dice, mira, aquí mejor me recuesto aquí en el sillón, me traigo un algodón y todo, porque siento que en cualquier momento se me van las luces. Entonces, aparte que es una sensación desagradable para la persona y todo, puede traducirnos una situación de peligro, ¿verdad? Entonces, creo que por ejemplo, este ejemplo que nos ponen, sí es de las cosas que sí hacemos el llamado que tiene que ir a chequearse, correcto, Nubia, porque si no debería ser normal que una taquicardia me llegue así a punto de que sienta que se me van a ir las luces o que me descomponga. Doctor, ¿y eso no es parecido, por ejemplo, a los famosos ataques de pánico? Bueno, los ataques de pánico, Nubia, también que dicha que lo tocas, los ataques de pánico me llevan a una taquicardia y a veces me pueden producir incluso arritmias, digamos, porque hay tanto cortisol, tanto adrenalina y todo dando vuelta que el corazón responde como a 1000 por hora. Lo mismo, a veces más que dar un antiarrítmico, aquí lo interesante es que si el origen es por ansiedad, por una crisis de pánico y todo, a veces más que dar un antiarrítmico o un medicamento para el corazón, a veces lo que tenemos que tratar es la raíz. Hay pacientes que más que dejarles medicamentos para el corazón o para las arritmias, tenemos que buscarle un ansiolítico o tenemos, no sé, que mandarlo con Marcela, ¿verdad? O sea, que lleve una terapia o algo, digamos, para tratar esa parte, ¿verdad? Muy bien, doctor, qué bueno, de verdad, esta información ahí. Creo que Catalina, es verdad, que le manda saludos en el Facebook, dice saludos al querido doctor Juan Pablo Solís. Y de verdad que Carolina Zúñiga, le manda saludos. Ah, qué bueno. Doctor, y de verdad muchas gracias porque es información que nos invita sí o sí a chequearnos. Tenemos que chequearnos, incluso las personas que nunca hemos tenido algún tipo de, ¿verdad?, de taquicardia o que hemos sido diagnosticados con alguna arritmia, es importante que sepamos cómo anda nuestro corazón, porque Sí, Nubia, vieras que es interesante porque, digamos, ayer veía un paciente que hablábamos, porque él tiene 40 años, está entrando a los 40 y tiene todos los criterios de hipertensión. Entonces, bueno, ayer hablábamos, entonces él me decía, porque es extranjero, me decía, es que mis papás les empezó la hipertensión casi a los 60. Y yo le decía, sí, pero es que la epidemiología de muchas enfermedades ha cambiado por el nivel de estrés que vivimos y todo, ya más bien
Incluso ya no se habla que, no sé, que los infartos esperemos encontrarlos hasta los 70, no, sino que ya estamos viendo infartos en gente joven, hipertensión a edades tempranas, aparición de diabetes. Entonces las enfermedades crónicas se nos están viniendo más temprano. Claro. Y entonces es importante eso que decís, ¿no? Irse a revisar, digamos. Es más, tal vez en algún momento que me sienta bien y todo, de repente, así como, no sé, me hago mis exámenes de sangre para ver si tengo anemia, si tengo colesterol y todo, ir a revisarse el corazón, ir a que le hagan un electrocardiograma, que lo valoren bien, porque ahí a veces podemos encontrar algunas cosas tempranas que podemos corregir, hábitos, o podemos dar un tratamiento tempranamente y hasta ahí llegó el problema, ¿verdad? Y como bien lo decías, Doc, que no causa síntomas en muchas ocasiones, Correcto, la arritmia sí. cardíaca, entonces es importante. Es el importante. chequeo. Sí, sí, y muchas veces eso, que tal vez llegó Mauricio a sacar la licencia y ahí le encontraron un arritmia, le encontraron muy acelerado, o le encontraron la presión alta, y tal vez Mauricio no Si siente estoy muy absolutamente acelerado, nada. no me dan la licencia porque voy a andar ahí. Va rápido. más al límite de velocidad. Exactamente. Qué malo. Pero mejor ir con tiempo, ¿verdad? Ir con tiempo a revisarnos. Vamos donde Perfecto. Alberto primero, porque Albertito es el que lo pone a usted a correr ahí en la banda, hacerle Ajá. la pruebita de esfuerzo, y de donde Alberto cruzamos a donde el doctor y ya usted sale libre ya con su chequeo Así listo. es. Qué bien. Queremos darle los contactos de nuestro querido doctor Juan Pablo Solís Barquero, que atiende en la unidad de cardiología en Oficentro Pinares. Los números son 4010-0407, 4010-0407, y también tenemos ahí un número de WhatsApp. Exactamente, el 8973-9222, 8973-9222, ahí usted manda un mensajito de WhatsApp y dice: quiero coordinar una cita de control con el doctor Juan Pablo Solís Barquero, que como bien lo decía Mau, se encuentra ahí en Oficentro Momentum Pinares. Usted llega ahí a las afueras de la agencia de carros, ¿verdad, doctor? Es que ahí Sí, hay una agencia de Carlos Volvo en el primer piso. Exacto, Ajá. ahí los ven en el primer piso, pero esa misma que usted está viendo ahí, es facilísimo de llegar y usted ingresa, se parquea porque hay buen parqueo, luego ingresa por ese sector a la recepción, le dan una tarjetita, sube el ascensor y llega aquí, esta misma que usted está viendo, es la salita de espera de la oficina de la unidad de cardiología del doctor Juan Pablo Solís. Ahí está la oficina de Alberto, donde le hace la prueba de esfuerzo, a la par la del doctor, luego la de Ingrid, la de terapia